versículo 3 estudiaremos que estamos obligados a purificarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Y realmente, como acabamos de leer al inicio, leyendo estos versículos del 2:28 al 3:3, si los leemos de corrido como lo hicimos, nos damos cuenta que el razonamiento de Juan es sumativo, en el sentido que va acumulando una sobre otra las áreas donde se debe de purificar el cristiano. Por ejemplo, observa otra vez el texto 2:28 y fíjate que la primera área donde debemos de purificarnos es una actitud de esperar a Cristo. Dice el 2:28, y ahora hijitos, permaneced en Él. Ustedes recuerdan que esa palabra permaneced significa estar esperando, estar teniendo la expectativa de que Él ya viene. Esta es una actitud. Después, en el versículo 29, explica cómo debe de ser esa actitud. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Debemos de estar esperando, viviendo justamente así como Cristo es justo. La tercera área explica a detalle cómo es que una persona puede llegar a esperar a Cristo viviendo justamente. Observa por favor el 3:1. Mirad el gran amor que nos ha otorgado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Está diciendo que un hijo de Dios es el que puede vivir justamente y es el que puede esperar a Cristo con expectación. En el versículo 2 vamos a ver el final del viaje. Realmente aquí está describiendo Juan la historia de todo cristiano. El cristiano debe de esperar, debe de vivir porque es hijo de Dios, y aquí en el 3:2 nos va a explicar cuál es el final de nuestro viaje: ser semejantes a Cristo, ser semejantes a Cristo. Y en el 3:3, como conclusión de estos 5 versículos, va a resumir diciendo que es necesario que nos estemos purificando. Entonces, como se pueden dar cuenta, Juan está construyendo una especie de pirámide. La base es tener la actitud correcta, después una vida justa. Esta solamente la puede realizar un nacido de Dios, y el nacido de Dios es parecido a Cristo, quien se debe de estar purificando a sí mismo. Así que Juan va a explicar algo en el versículo 3, algo que hasta el momento es desconocido para su tiempo, hermanos. Esto que va a decir no lo conocían los cristianos, y es su futuro, el futuro del cristiano. Recordemos que Juan está hablando bajo el contexto de la destrucción del mundo. Esto lo vemos ahí en el 2:17, el mundo pasa. También el 2:8 dice que el mundo está pasando, las tinieblas están pasando. Entonces Juan está explicando que el mundo está terminando, y es posible que algunos falsos maestros hubiesen estado enseñando que debían de disfrutar la vida desenfrenadamente, porque esta era parte de la enseñanza gnóstica o de la enseñanza falsa que estaba inundando a las iglesias a donde Juan les manda esta carta. Pero Juan les ha dicho que este mundo va a desaparecer, y además, por si fuera poco, ha derrumbado la falsa religión que habían levantado los falsos maestros. La derrumbó cuando dijo que tenían que seguir a Cristo, la vida de Cristo, no la vida del falso maestro, como a muchas personas lo estaban siguiendo. Así que es posible que en la mente de los receptores estuviera la pregunta: bueno, si este mundo va a desaparecer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque eso es lo que dice el 2:17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces probablemente alguien se estaba preguntando: este mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y probablemente en la mente de algunos cristianos estaba la pregunta: ¿cómo va a ser esto? ¿Qué significa permanecer para siempre? ¿Significa simplemente estar en una especie de vacío, como si fuéramos una especie de embrión ahí flotando en la inmensidad del universo? ¿Qué significa permanecer para siempre? ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que los cristianos permaneceremos para siempre? Juan ya les ha dicho que este mundo terminará cuando Cristo venga, y la pregunta está en el aire: bueno, este mundo desaparecerá. Si soy un verdadero hijo de Dios, ¿podré estar frente a Cristo con confianza? Según el 2:28, ahora hijos, permaneced en Él, para que tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados, cuando en su venida. ¿Podré estar frente a Cristo con confianza mientras el mundo entero está siendo juzgado? Pero ¿qué será de nuestra vida como hijos de Dios? ¿Qué va a suceder después? Y Juan va a responder a esta pregunta
sumando una verdad todavía más asombrosa que la del gran amor que Dios ha tenido por nosotros. Esto es realmente muy alentador, hermanos. El versículo 2, como les decía la vez pasada, el versículo 1 y 2 me parecen son el núcleo de esta carta. Y aquí va a arrojarnos Juan una verdad tremenda, maravillosa. Y dice Juan ahí en el versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Esto es una verdad que no puede dudar el verdadero hijo de Dios, el que ha respondido al amor de Dios del versículo 1. Así que repite esta hermosa verdad, ahora somos hijos de Dios. Juan no se incluye en el grupo, él dice, yo soy parte de este grupo. No necesitan esperar hasta el final de su vida para tener la seguridad. Si en verdad has respondido con fe y arrepentimiento al amor que Dios ha dado cuando dio a su Hijo Jesucristo, si en realidad has respondido con fe y arrepentimiento, aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ahora ya eres hijo de Dios, porque Dios te dio su amor y tú has respondido a ese amor con fe. Esto mismo lo repite Juan en el Evangelio. Ustedes recuerdan este versículo muy famoso, el Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, aquí algo muy importante. El que seamos hijos de Dios, porque esto es algo real, ya somos hijos de Dios. Así como lo dijimos la vez pasada, así como Dios Padre ama a Dios Hijo, a Jesucristo, de la misma manera nos ama a nosotros. Eso es lo que está reiterando Juan, ya eres un hijo de Dios, que no te quepa esa duda. Sin embargo, esto no quiere decir que el creyente ya sea perfecto. Somos hijos de Dios, tenemos asegurada la eternidad, Dios no nos dejará perder en el infierno, pero en esta vida todavía seguimos pecando. Déjenme abrir aquí un breve paréntesis para explicar esto, porque esto es lo que va a decir Juan. Es posible que algunos creyentes a los que Juan les estuviera escribiendo estarían pensando, oye, ¿cómo es posible que sea un hijo de Dios, que me ame y me mire como si tuviera la justicia de Cristo, si todavía sigo pecando, Juan? ¿Cómo es posible eso? Y esta es una pregunta que aún hoy día nos hacemos muchos de nosotros, ¿no es verdad? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible que seas hijo de Dios y todavía sigues pecando? Y realmente no solamente tú te la has hecho, en realidad te la han hecho tus familiares y tus amigos. ¿Eres cristiano? ¿Y cómo te comportas? ¿Cómo vives? Entonces, esta es una pregunta favorita de nuestra carnalidad y del mundo, e incluso de Satanás con la que nos ataca. Es una pregunta que siempre vamos a tener alrededor de nosotros. ¿Soy verdaderamente hijo de Dios? ¿Cómo es posible que sea hijo de Dios siendo como soy? Y esto ha llevado a muchos cristianos a dudar de la salvación. Y todavía más, muchas falsas religiones y falsos maestros abusan de esta duda del creyente y la aprovechan para obtener ganancias deshonestas, ¿verdad? Y les dicen, hablan con ellos, juegan con ellos y les dicen, ¿quieres tener la salvación eterna? Bueno, no lo vas a poder hacer, pero si me das un poco de tus bienes, voy a interceder por ti. Más o menos es el modus vivendus de este tipo de falsos maestros. Entonces, alguien podría estar pensando aquí, si soy hijo de Dios y soy pecador, ¿significa que Dios se hace de la vista gorda? ¿O Dios tiene acepción de personas? Realmente no, de ninguna manera. Dios no hace acepción de personas. Vayan por favor a la carta de Romanos. Vamos a estar aquí un ratito en la carta de Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y escucha esta tremenda verdad de Dios. Este es el carácter de Dios. Dice, porque en Dios no hay, ¿qué cosa? Acepción de personas. Dios no hay acepción de personas. Si alguien comete pecado, tiene que pagar con la muerte. Y se acabó. No hay otra solución. Él es justo y va a juzgar a todo aquel que sea un pecador no arrepentido. Ahora vayan al 3:21, ahí de Romanos 3:21. En esta sección, en adelante, Pablo ya ha estado hablando de la depravación de todos los hombres. Por ejemplo, en el 2:5 dice que todos los pecadores están acumulando ira de Dios.
En el 3:10 de Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Muchas gracias, hermano. No hay ni siquiera uno. No hay justos, todos estamos desviados. Entonces, lo que está diciendo es, todos somos pecadores, no hay un solo justo, todos acumulamos ira de Dios y Dios no hace acepción de personas. En el versículo 20, en el 3:20, Pablo se anticipa a la posible objeción de alguien que dijera, bueno, pues es que yo me puedo salvar con mis propias obras. Yo he hecho grandes obras, pero el 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, recordando nuestra pregunta, ¿cómo puedo ser un pecador y al mismo tiempo ser hijo de Dios y que Dios me vea como justo? Ya hemos dicho que Dios no hace acepción de personas y Dios ha declarado a todos los hombres pecadores, merecedores de su ira. Y aquí está, hermano o invitado, escucha este breve versículo, Romanos 3:21. Esta es una verdad tremenda, estos versículos que vienen aquí. Esto es lo que cree el cristiano. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Lo que está diciendo es que la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? Que la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Si alguien ofende la santidad de Dios, merece morir. Esa ha sido manifestada, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es lo que está diciendo. Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, ha sido dada a conocer. Pero no se manifestó a partir de la ley o del cumplimiento de la ley. Es más, la propia ley, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas, es decir, el resto del Antiguo Testamento, hablan sobre cómo Dios iba a manifestar su justicia. Todo el Antiguo Testamento está hablando, va Dios a manifestar su justicia, va a matar el pecado, va a haber una muerte y esa muerte va a ser por causa del pecado. Versículo 22 va a explicar en qué consiste esta justicia, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, para todos los que creen, porque no hay distinción. Aquí está entonces, la justicia de Dios es visible, realmente es visible. La justicia de Dios es real para los que tienen fe en Jesucristo, para los que creen. Observa lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios. Juan nuevamente vuelve a recalcar, oye, la justicia de Dios no la cumples tú. Tú eres un pecador y no puedes alcanzar la gloria de Dios. Ahí donde está Dios, en el cielo, no puede haber nadie, porque no la podemos alcanzar. Así que de lo que está hablando Juan no es de tu propia vida, no es de tu propia muerte, está hablando de la muerte de alguien más. Y el versículo 22 nos ha dicho que es de Jesucristo. Lee por favor el versículo 24, nos va a explicar más a detalle. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a alcanzar la gloria? ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios si somos pecadores? Por la fe en Jesucristo. Siendo justificados, dice ahí, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hizo Cristo para justificarnos? ¿Qué hizo Cristo para rescatarnos? Versículo 25. Dios lo exhibió, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Dios lo exhibió públicamente, clavado en una cruz, con una muerte violenta. Esa muerte violenta de Cristo satisfizo la justicia de Dios y su santidad ofendida por nuestros pecados, cuando Dios lo exhibió públicamente en la cruz. Segunda de Corintios 5:21, ustedes recuerdan el pasaje, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Cristo pagó la justicia de Dios en la cruz.
Dios castigó el pecado con la muerte de Cristo. Esa es la justicia de Dios. Pero este pago de la justicia de Dios solo es efectivo para los que tienen fe en Jesucristo, para los que creen que Cristo realmente los sustituyó en la cruz. Continúa leyendo el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios mató a Cristo para demostrar que Él es justo. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia. Escucha esto, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios es justo porque Él mató a una persona por el pecado, pero al mismo tiempo, esa persona fue Jesucristo, pero al mismo tiempo, quien tiene fe en Jesucristo, que Cristo tomó su lugar en la cruz, al mismo tiempo Dios nos justifica, nos hace libres de la condenación del pecado. Ahora, regresando a Primera de Juan, cuando Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, está diciendo, si has recibido el amor del Padre, no te quepa la menor duda que ya eres hijo de Dios. Cristo ya te ha justificado con su muerte, Él murió por ti. Si crees con toda tu mente lo que acabamos de leer en Romanos, eres hijo de Dios, has recibido gratuitamente ese gran amor de parte de Dios, ¿verdad? Pero Juan deja bien claro que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Y qué significa esto? Que todavía seguimos pecando. Somos hijos de Dios, pero todavía seguimos pecando, porque todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ya somos hijos de Dios, somos justificados por Cristo, estamos empezando a ser luz para el mundo, estamos evangelizando, estamos siendo unidos en amor, pero aún seguimos pecando. Todavía seguimos luchando con el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios que aún sigue pecando? Y observa lo que dice Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Regresa por favor a nuestra carta. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, ¿qué más dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Somos hijos de Dios y a veces pecamos, pero Dios es fiel a su justicia y nos perdona porque Cristo intercede por nosotros. El Hijo de Dios que sigue batallando con el pecado, confiesa su pecado, Cristo intercede por él ante el Padre nos perdona porque es justo y es fiel a la vida perfecta de Jesucristo. Observa lo que dice el 1:9, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él se refiere al Padre. El Padre es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Es fiel a qué? ¿O a quién? A su justicia. Él es justo, ha matado a su propio Hijo y Él ha dicho que quien crea en Cristo le va a perdonar los pecados. Esto es lo que sucede en las palabras cuando dice en el 3:2 Juan, cuando dice en el 3:2, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Somos hijos de Dios y cuando pecamos, si de todo corazón pedimos perdón, Dios nos perdona porque es fiel y justo a la vida y a la muerte de Cristo. Cristo sigue intercediendo por nosotros. Y ojo aquí, hermanos, o visitante. Esto de ninguna manera es un permiso para pecar, porque entonces algunas personas podrían decir, bueno, pues si cada vez que voy a pecar, pues nada más pido perdón y al fin y al cabo Cristo está intercediendo por mí, pues entonces hay que seguir pecando, ¿no? De ninguna manera es un permiso para pecar. Es más, es todo lo contrario. El perdón que el cristiano pide o que Dios le da al cristiano es la salida que Dios da a sus hijos en esta tierra. Es la salida al pecado. Escucha lo que dice el 1:9, al final del 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y, ¿para qué más? Limpiarnos de toda maldad.
El que pidas perdón por tus pecados siendo hijo de Dios no es un permiso para pecar, más bien es la salida que Dios te da para que dejes de pecar. La evidencia de que verdaderamente te has arrepentido es que progresivamente vamos siendo limpiados de la maldad que todavía habita en nosotros. Y este proceso de limpieza terminará cuando Cristo se manifieste nuevamente, cuando termine nuestra vida terrenal. Y este es el resumen de la vida cristiana. Eres hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habrás de ser en verdad. Sin embargo, cuando Cristo venga, escucha lo que dice el 3:2, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso el cristiano debe esperar el regreso de Cristo, porque cuando Él se manifieste, seremos transformados como Él es. Seremos realmente y de manera plena liberados de este cuerpo. Ya no tendremos preocupación, ya no tenemos tentación, ya no tendremos dolor, ansiedad, soledad, temor por el pecado. Como mencionaba hace 8 días, este es el propósito del amor del Padre, hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Esto lo dice también Romanos 8:29, cuando dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el propósito del amor del Padre. El amor del Padre no solamente es que recibas el amor y que te conviertas y que recibas ese amor con perdón y que te arrepientas de tus pecados, sino que seas transformado a la imagen de Cristo. Y ahora quiero hablar sobre lo que significa ser transformado a la imagen de Cristo. Vayamos para esto, les pido por favor que vayamos al Evangelio de Juan. Esta hermosa oración, Evangelio de Juan capítulo 17. Se le conoce como la oración sacerdotal. Y es la oración más extensa en la Biblia. Es un diálogo, el diálogo más extenso en la Biblia, en donde habla el Hijo y el Padre. Juan capítulo 17. Y aquí tenemos horas antes de que Cristo sea crucificado, momentos antes de que Cristo sea entregado. Y escucha cómo inicia esta oración. Dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y todo el capítulo en realidad va a hablar sobre la gloria que tiene el Padre y la gloria que tiene el Hijo. Dice ahí el Señor Jesucristo, está orando y dice, ha llegado la hora y glorifica a tu Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo. Filipenses 2:10 dice que después de la muerte de Cristo, Dios glorificó al Hijo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Señor, ante quien se doblarán toda rodilla, en el cielo, en el infierno, en la tierra, donde sea, todos se doblarán ante Cristo, según Filipenses 2:10. Pero al mismo tiempo, con el sacrificio de Cristo, Cristo iba a glorificar o glorificó al Padre, porque el plan perfecto de redención se estaba ejecutando. Entonces aquí está diciendo el Señor Jesucristo, vamos a glorificarnos. Padre, yo te voy a dar gloria y tú también me vas a dar gloria. Ahora pasen al versículo 5. Y dice el Señor Jesucristo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo está mirando más allá de la cruz y le pide al Padre que sea restaurado aquella gloria que disfrutó con el Padre antes de que el mundo fuese. Ahora observa el versículo 24. Esto es asombroso. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo orando por los hijos de Dios, por sus hermanos, para ser llevados a disfrutar la misma gloria que disfrutó Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál gloria? Esta misma gloria con la que inicia el versículo 1. ¿Cuál gloria? Esa misma gloria con la que dice el versículo 5, la gloria que teníamos antes del inicio del mundo.
quiero que también ellos vayan y estén ahí conmigo y me miren y vean mi gloria y disfruten la gloria que yo tengo. Observa el versículo 25. Oh Padre, justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Escucha el versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro versículo de 1 de Juan 3:1? Y se relaciona de la siguiente manera. Ahora Cristo está disfrutando de la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiera, pero Cristo le rogó en el versículo 24 al 25 que nosotros, que sus hermanos pequeños, también disfrutáramos de esa gloria que Cristo tiene, de esa gloria que tiene como Rey de Reyes y Señor de Señores, con su plena excelencia y perfección, que nosotros también la disfrutáramos. Y Juan está diciendo aquí en el 3:1, 1 de Juan 3:2, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, escucha esto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces la pregunta es, ¿cómo es Cristo ahora? ¿Cómo es Cristo en este momento? Es glorioso, y cuando Él regrese, regresará en su esplendor, con poder, con autoridad. Y quiero escarbar un poco más en esta verdad, porque apenas es la orilla de lo que Juan está diciendo. Voy a leer algunos versículos a lo largo de toda la Biblia. Si no los pueden seguir, solamente tomen nota, por favor. Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Escucha cómo es Cristo ahora y escucha cómo va a regresar. Escucha cómo va a regresar. Entonces está diciendo Juan, Apocalipsis también lo escribió el apóstol Juan. Después de nuestra primera carta, unos 4 años después, él escribió Apocalipsis. Él está teniendo esta visión. Y dice Juan, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes quién es? Es el Señor Jesucristo. Está describiendo la segunda venida del Señor Jesucristo y dice ahí, Él va a venir y va a hacer un baño de sangre porque va a pisar el lagar, un hoyo en una piedra donde se metían uvas, y los va a pisotear y Él se va a llenar de sangre, como dice Isaías 64, y va a regir a las naciones, va a despedazar a las naciones. Por eso dice al final del versículo 16, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir con furor y con ira del Dios Todopoderoso. Esta es la gloria de Cristo. Y esto mismo es lo que vieron los profetas del Antiguo Testamento. Observa, por favor, el gran poderoso, porque son realmente personas muy fuertes, personas de una fe tremenda. La poderosa fe de Moisés. En Éxodo 33, 20, el Señor, cuando va a mostrarse a Moisés, le dice el Señor a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Oye, pero si es el poderoso Moisés quien estuvo frente a Faraón, en la nación más poderosa del mundo, pues ni él puede verme porque va a morir. Primera de Reyes 19, 11 al 13, encontramos al gran Elías. Elías, quien hizo detener la lluvia por 3 años y medio, quien se presentó ante el rey Acab de Israel, al traidor rey Acab, y ante su esposa Jezabel, una sacerdotisa de Baal, quien había mandado a matar a los profetas de Dios, se presentó frente a ellos y les estuvo diciendo sus pecados.
Y tenemos aquí a Elías escondido en una peña, en el mismo monte donde Moisés se refugió de la presencia de Dios, y le dice Dios a este gran hombre Elías, que no tenía temor de nadie, y le dijo, versículo 11, Primera de Reyes 19:11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, escucha esto, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Está Elías allá afuera o a la orilla de la cueva, y viene un viento poderoso que rompe piedras y destroza grandes rocas, y Elías, está bien, no pasa nada. Y tras el viento, continúa diciendo, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. ¿No que no te caías, Elías? ¿No que no te despedazabas? Pudo ver cualquier fenómeno natural, pudo ver grandes demostraciones de Dios, pero cuando escuchó la voz de Dios con un silbido apacible, se cayó. Este poderoso hombre simplemente cayó en tierra y cubrió su rostro porque ni siquiera quería mirar de dónde venía este silbido que era Dios mismo. Tenemos a alguien más, probablemente el más conocido, Isaías, un hombre que andaba en la corte de los reyes de Israel, de Israel, y probablemente era una persona muy culta, de cuna noble, probablemente se codeaba con la clase noble o con los reyes de Israel. Y dice en Isaías 6:1 al 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Está la manifestación de Dios. La puerta del tabernáculo se está quebrando, y es una puerta enorme. Y dice, versículo 5, Elías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Se derrumbó este hombre. Tenemos un caso más, Ezequiel capítulo 1. Este pobre Ezequiel tuvo 4 visiones de Dios, 4 visiones de la gloria de Dios. Si así le fue a Elías, si así le fue a Isaías, imagínate cómo le habrá ido a este gran hombre Ezequiel. Ezequiel 1 inicia con su primer visión. Todo el capítulo en realidad está describiendo la visión de Dios. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Versículo 28, al final del capítulo. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Está describiendo la gloria de Dios. Continúa diciendo el versículo 28. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Simplemente se cayó. Tenemos Daniel 10. Este hombre que retó a Nabucodonosor, dice Daniel 10, versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Versículo 8, y quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Está hablando el hombre que estuvo en el foso de los leones, por cierto, ¿verdad? Y que no tuvo temor. Está hablando este hombre que sus amigos estaban en el horno de fuego y no tuvieron temor. Está hablando este hombre que estuvo frente a 3 reyes y no tuvo temor frente a ellos. Pero el versículo 9 dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Versículo 16, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor?
porque al instante me faltó la fuerza y me quedé sin aliento. Este es lo que causa la gloria de Dios en las personas del Antiguo Testamento. Tenemos uno más en el Nuevo Testamento, a Pedro y 3 apóstoles más en Mateo 17, en el monte de la transfiguración. Dice aquí, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde el cielo, desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 5, escucha cómo reaccionan los apóstoles. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Aún el apóstol Pablo, Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Este hombre que perseguía a la iglesia simplemente se cae a la tierra. Y tenemos, no podía faltar, nuestro amado apóstol Juan. Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuál es el común denominador? No importa la santidad que hayan mostrado los hombres de la Biblia, hombres muy poderosos, hombres muy piadosos, hombres entregados realmente a Dios, ninguno en este tiempo, ni en lo largo de la historia, se puede parecer a ninguno de ellos. Y todos ellos, cuando vieron la gloria de Dios, cayeron llenos de temor, humillados, sin fuerza física incluso. No está hablando de efectos solamente psicológicos o mentales, está hablando de un efecto que demolía su fuerza física. Y Cristo está orando en Juan 17:24. Cristo está orando: quiero que ellos estén donde yo estoy, quiero que vean mi gloria, esa misma gloria que vieron los profetas del Antiguo Testamento. Quiero que vean esa gloria que vio los apóstoles y cayeron llenos de terror. Quiero que ellos vean eso. Y te podrías preguntar: Señor, ¿acaso quieres matarnos cuando nos veas cara a cara? Y dice el Señor Jesucristo, y dice Juan: no. El amor de Dios es tan poderoso que cuando Cristo venga, no te verá con ojos de fuego, no te hablará con una boca de espada, te verá con ojos de amor. No verás el pie de Cristo venir sobre ti cuando te está destrozando. Verás cómo su mano te recoge y te lleva a su gloria. El Hijo de Dios está más cerca de Cristo que lo que estuvieron cualquiera de los profetas. Esto es lo que desconocían los cristianos, y Juan les está diciendo: no te conformes con querer parecerte a un falso maestro. Mira, cuando Él se manifieste, serás transformado con esa misma gloria que Cristo tiene. Esto es asombroso realmente, porque esa misma gloria que vieron los profetas del Antiguo Testamento, tú la vas a poder ver y no vas a morir. Esto es increíble. Por eso Juan recalca: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes, porque le veremos cara a cara y no tendremos temor si has recibido ese amor. Para los hijos de Dios, la gloria de Cristo no es para juzgarnos, sino para transformarnos. Para los hijos de Dios, la gloria de Cristo no es para juzgarnos, sino para transformarnos. Lo podremos ver en su gloria y seremos transformados en su semejanza. No seremos igual a Él de ninguna manera, pero seremos semejantes a Él. Filipenses 3:21 dice que esta transformación implica una renovación de tu cuerpo físico, una renovación en un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto, totalmente saludable, adecuado para vivir una eternidad, un cuerpo preparado para poder mirar a Cristo y no morir. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 3:4 también habla de esto. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Corintios 15, 42. Escucha por favor esto. Va a ser un contraste entre el cuerpo mortal y el cuerpo celestial. Dice, Primera de Corintios 15, 42, así es también la resurrección de los muertos. Siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Versículo 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, alma que recibe la vida de parte de Dios. El último Adán, el Señor Jesucristo, fue hecho espíritu que da vida. Versículo 46. Sin embargo, el espíritu no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, Jesucristo es del cielo. Como es el terrenal, Adán, así son también los que son terrenales. Al polvo eres y del polvo volverás. Y como es el celestial, así también son los celestiales. Y como tal, hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Amén, hermanos. Esto es la transformación de la que está hablando Juan. Por eso dice nuestro amado Juan: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, seguimos pecando, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Dios te va a ir limpiando poco a poco. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos transformados semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora, hermanos, ¿cómo afecta esto en nuestra vida? ¿Cómo afecta saber que seremos semejantes y que realmente la semejanza de Cristo ya está iniciando en nuestra vida? Lo dice ahí, Primera de Juan 1:8, 2:8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en vosotros. Escucha esto mismo está pasando en tu vida, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. En tu vida, cuando pides perdón por tus pecados, la luz va alumbrando. Poco a poco estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Esto también lo dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como si te miraras a un espejo. ¿Qué es lo que refleja el espejo cuando te miras en el espejo? Bueno, tu rostro, ¿verdad? Así, conforme miras la palabra a Cristo en la palabra de Dios, vas siendo transformado, como si tú fueras el espejo y Cristo está viniendo cada vez más cerca de ti y te va transformando poco a poco. Ya estás iniciando. Por eso dice Juan, respondiendo a nuestra pregunta, ¿cómo nos afecta saber esto? Primera de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Vivir en la realidad de que Cristo va a regresar hace la diferencia en tu conducta diaria. Debe de hacer la diferencia en tu conducta diaria. No puedes quedarte otra vez con los brazos cruzados, no puedes quedarte disfrutando los mismos pecados que disfrutas, en vista que de que los creyentes seremos semejantes a Cristo. Debemos crecer cada vez más y más en la semejanza de Cristo en tu vida diaria. Esto mismo lo dijo Pablo cuando en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12, este es un proceso de por vida. Y dice, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, escucha esto, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo, ¿para qué te alcanzó Cristo Jesús? Para ser transformado a la imagen de Cristo. Por eso dice en el versículo 13, hermanos,
Yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo ha llamado a sus hijos, les ha dado ese amor para ser semejantes a Cristo. Así que es tu responsabilidad purificar tu vida. Es tu responsabilidad confesar tu pecado. Es tu responsabilidad identificarlos, estudiar la palabra. No solamente te puedes alimentar de lo que venimos a decir en las predicaciones cada 8 días. Tienes que leer la palabra para que seas transformado. Así como Pablo se esforzaba diariamente, de la misma manera la santidad en el temor de Dios. Esta es la responsabilidad del cristiano. Una vez que has sido llamado, una vez que has recibido este amor, ahora ya sabes que vas a ser semejante a Cristo. Tu responsabilidad entonces es limpia tu corazón. Pedro también nos anima a esto. Primera de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis sido purificando vuestras almas. Puesto que en obediencia a la nuestras almas. ¿Estando metidos todo el tiempo en este edificio? No. Obediencia. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Obediencia. Eso es lo que nos purifica. Obedecer la verdad, la palabra de Dios. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es tu responsabilidad. No solo es purificación externa y vivir una vida como si, bueno, ya soy una vida piadosa. Y hola, hermano, ¿cómo estás? Es una purificación desde dentro de tu corazón. ¿Y cómo puedes hacer esto? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo que quieres hacer, ¿no? Eso es lo que ha dicho Juan, que nos purifiquemos. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora nos explica cómo lo podemos presentar. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Esto es algo que tú debes de hacer. Este es un mandato que tú debes de hacer. No te conformes a este siglo. Cada quien tiene sus batallas, cada quien tiene sus tentaciones. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está la clave. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que transformar tu mente. La batalla del cristiano, dice el pastor MacArthur, es una batalla por la mente. La apariencia externa es producto de tu entendimiento. Tienes un entendimiento verdadero, entonces hay una obediencia verdadera. Y continúa diciendo Pablo en Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde viene la voluntad de Dios? En el zodiaco. ¿Dónde viene la voluntad de Dios? En su palabra. Tienes que comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y no es por ósmosis que te la pegas ahí, nada más estás. No es que solamente pones la grabación y es que ya estoy escuchando, hermano. Escucho diario 3 predicaciones. Tienes que leerla, tienes que estar analizando para que tú puedas comprobar si una cosa es verdad o falsa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Solamente escuchar como si fuera el ruido de un camión que pasa? Tienes que poner atención, realmente dedicar tiempo, realmente sentarte, realmente estar
que tu cerebro trabaje en esas verdades. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Pregúntale esas incógnitas al texto. Medita en ello de día y de noche. Así que, hermanos, ¿cómo nos enfrentamos al futuro? Y con esto termino, porque Juan está hablando, regresando a nuestra epístola, Juan está hablando aquí de que el mundo se está terminando, que que Cristo va a regresar. ¿Cómo te enfrentas al futuro? ¿Cómo te enfrentas en tu vida diaria, ahora que sabes que este mundo se está terminando y que no debes de amar este mundo y que Cristo va a regresar? Y aquí están 5 características de un verdadero valiente que no teme el futuro. Aquí está lo que la gente persigue con avidez para asegurar el día de mañana. Aquí está lo que las personas se despiertan cada mañana con una esperanza y cuando termina su día dice, bueno, mañana será otro día, a ver qué sucede. Pero el cristiano tiene la esperanza del regreso de Jesucristo. Por eso, número 1, ya lo dijimos, versículo 28, 2:28, permanece en Cristo. Número 2, mantiene una vida que espera el regreso de Cristo, viviendo justamente, versículo 29. Número 3, responde al amor de Dios con gratitud y obediencia, 3:1. Número 4, comienza a vivir la transformación de su vida cuando se arrepiente de su pecado, 3:2. Y número 5, se purifica a sí mismo desde su corazón. Amén, hermanos. Esforcémonos para tener estas 5 áreas con la esperanza de que Cristo realmente va a venir. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado Señor, te agradezco por la fidelidad de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos la dejas, porque es necesario que la estemos estudiando. Es necesario que supiéramos estas verdades. Te ruego, Padre, que despiertes en nuestro corazón el deseo verdadero y genuino del regreso de Cristo. Y junto con este deseo realmente, Señor, que desde el fondo de nuestro corazón, desde nuestra mente, podamos con poder y al cielo se exaltó, confiar.